Después vamos a contar algunos otros más, pero mientras tanto vamos a cambiar de tema nosotros. Nos metemos de lleno en este dato que ayer se ha conocido de manera oficial por parte del INDEC, pero que venían anticipando ya algunas consultoras y institutos que venían relevando. ¿Qué iba a pasar con la pobreza en nuestro país, ¿no? Tengamos en cuenta que los datos que se han dado a conocer ayer corresponden al último semestre del año anterior, o sea que estamos mirando de alguna manera una foto vieja de la pobreza en Argentina y que habla de más de 18 millones de argentinos pobres en nuestro país. Estamos con Martín González Rosada, director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Itela, que le agradecemos mucho por este contacto y por su tiempo hoy. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, ustedes venían desde la universidad justamente anticipándose un poco a este dato que difundió ayer INDEC y tenían datos y cifras vinculadas justamente a la pobreza. ¿Difiere mucho, no difiere? Creo que se acercaba, ¿no?, a este número que se ha dado a conocer. Sí, nosotros teníamos una estimación de 39.6, que si uno le agrega el margen de error que tienen estas encuestas, está dentro de los parámetros que uno esperaba que reporte el INDEC. El 39.2 que reportó tiene un margen de error de 1.5 puntos porcentuales, o sea que está entre 38 y 41 puntos de pobreza para el segundo semestre del 2022. Martín, cuando se analizan estos datos decíamos que son datos del segundo semestre. ¿Cuánto puede haber cambiado a la fecha el número, no? Bueno, la realidad, porque sí. El número corresponde al promedio del tercer trimestre y el cuarto trimestre del año pasado. Sabemos, porque el INDEC ya ha publicado las bases de datos del tercer trimestre, que la pobreza en el tercer trimestre fue 37.7. Eso implica que en el cuarto trimestre del 2022 la pobreza ya fue más del 40%, 40.7% para ser exactos, de forma tal de que terminamos el año con una tasa de pobreza que es mayor que el 39.2 que reporta el INDEC. Exacto. Si uno mira, ya estamos, casi les diría, ya hemos terminado el primer trimestre del 2023, y uno podría anticipar lo que va a ocurrir con el semestre que incorpora el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año. Ajá. Nosotros tenemos un número de alrededor del 42% para ese semestre, y muy probablemente sea el piso de la tasa de pobreza que observemos durante el 2023. Claro, gravísimo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se viene por delante. Y lo que pasa es que si uno mira la evolución de la inflación de los pobres, digamos, que es el incremento en la canasta básica total en el primer bimestre del 2023, ya crece por encima del 110% interanual. Hasta ahora, digamos, las políticas del gobierno no han logrado controlar la inflación, y eso es lo que más afecta a los datos de pobreza. Exactamente. Uno de los números también que se desprende de esto, que no es una novedad, lamentablemente, porque siempre se hace esta misma distinción, pero es la cantidad de niños, ¿no?, que se ven afectados por la pobreza. Claro. La pobreza es una medida que tiene como unidad de análisis el hogar. Exacto. Lo que hace el INDEC es comparar el ingreso total de los hogares con el valor de la canasta básica para ese hogar, y si el ingreso no supera la canasta básica, reporta al hogar como pobre, y todas las personas que viven en ese hogar se consideran pobres. Es decir, que lo que uno usualmente dice, tenemos tantos millones de pobres, técnicamente tenemos tantos millones de personas que viven en hogares pobres. Exacto. ¿Sí?
Y como no solo en Argentina, sino en la mayor parte de los países del mundo, demográficamente las familias que están en los deciles más bajos del ingreso tienen más hijos. Entonces el número de menores en la familia que viven en hogares pobres es bastante más grande que el valor reportado para la cantidad de miembros que tiene esta familia, que es el 39,2. Como vos dijiste, para los menores de 14 años tenemos un 54% de chicos que viven en hogares pobres. Martín, le quería consultar porque usted también investiga, estudia, analiza el impacto justamente que tienen los programas y las políticas públicas, ¿no?, en la sociedad. Y me gustaría por ahí una reflexión con respecto a qué vienen observando respecto a este tema en este contexto de nuestro país. Bueno, en vinculado general, a la pobreza. las políticas sociales en general afectan a la indigencia. Tienen un impacto mucho más grande en indigencia que en pobreza. Y si uno mira los datos de indigencia, a pesar del crecimiento de la pobreza, los datos de indigencia se han mantenido por debajo del 10%, de forma tal de que los programas sociales han amortiguado el impacto de la actividad económica que está cayendo sobre los datos de la indigencia. Ahora, ¿cómo evalúa usted? Porque se ha venido hablando desde el gobierno a nivel nacional, obviamente esto tiene, ¿no?, sus implicancias políticas, pero con esta idea de ejercer más control, de quitar planes y ayudas sociales a algunos sectores, en tanto no se cumpla justamente con lo que se establece. ¿Qué opina con respecto a esto? Bueno, quiero remarcar algo, que es que las políticas sociales lo que hacen es controlar de alguna forma que no se incremente la indigencia y con suerte que no se incremente la pobreza, pero son un paliativo. Exacto. Si uno quiere disminuir la pobreza y la indigencia en forma sostenida en el tiempo, la única manera es que la Argentina empiece a crecer. Y el crecimiento no tiene que ser 1 año o 2 años. Hay que crecer sostenidamente durante muchos años para poder bajar la pobreza a un número que sea manejable para aplicar las políticas sociales. Cuando usted habla de muchos años, ¿cuántos? Y te diría que si uno crece durante 10 años seguidos al 3%, te queda un núcleo de pobreza que podés manejar con política social. Ajá, un núcleo de pobreza en un porcentaje estimado de ¿cuánto? Y 20%. Y ese ya sería un número un poco más manejable, digo, para la más manejable para la aplicación de políticas focalizadas en ese grupo de hogares que queda debajo de la línea de pobreza. Exactamente. Bueno, Martín, le agradecemos por este minuto con nosotros. No, muchas gracias por llamarme. Gracias por la explicación. Bueno, ahí estábamos conversando con un especialista, Martín González Rosada, José, director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella, desmenuzando un poco, sí, muy interesante, ¿no?, sobre todo cómo trabajan desde este sector y las proyecciones, ¿no?, para lo que... Porque este dato de la pobreza, lo que veníamos diciendo, nos explicaba él, es un dato del año pasado, ¿no? Sí, tal cual. Y todavía, o sea, no impactaron todos los incrementos que se están produciendo ahora. Es decir, por eso le estima que va a superar el 40%. Claro, y la pobreza muy fuerte va a llegar dentro de unos meses. O sea, los datos más fuertes de la pobreza van a llegar por ahí más cerca de las elecciones que lo que estamos viendo ahora.